El hombre natural enfrenta más de 600 temores y fobias en su vida. Entonces usted puede ver que los rubros más fuertes que el hombre enfrenta, número uno es el temor a la muerte, y el número dos es el temor a quedar desempleado. Y después viene una lista significativa de muchos temores y muchas cosas que el hombre le tiene miedo hoy en día o le tiene temor. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos de Dios y los cristianos no tienen temor hoy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando usted recibe a Jesús, el Espíritu Santo te sella y te bautiza con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo representa amor dentro de ti. Y la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces usted tiene que saber que cuando usted está del lado de Jesús, cuando usted es hijo de Dios, cuando usted recibe a Jesús, automáticamente el temor no debe morar en usted. Porque la Biblia dice que donde Jesús está y donde la luz está, las tinieblas no tienen lugar. Entonces cuando Jesús viene, usted es bautizado y usted recibe el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Dios es nuestro Padre. Ahora usted y yo injertamos y somos hijos de Dios, y automáticamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros y no tenemos por qué caminar más en el temor de Dios, en el temor natural, perdón. Sin embargo, usted y yo estamos llamados hoy en día a tener temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es el temor natural que el hombre tiene. Dios nos dejó un sentido dentro de nosotros para ciertas cosas. Se activa un mecanismo dentro de nosotros que te impulsa y te da ciertos temor. Por ejemplo, cuando tú te pones al borde de un precipicio, cuando tú estás en un último piso de un hotel que tiene 80 pisos y usted ve y dice: yo de aquí no me tiro porque siento hasta escalofríos, y hay algo natural que a ti te dice: cuidado. Ese es el temor natural que Dios nos dejó a todos para protegernos de ciertas situaciones difíciles en la vida. El temor de Dios no es el temor natural, no es el temor ni las fobias que el hombre tiene a todas las cosas que le tiene miedo. Hoy en día el hombre tiene miedo de perder su vida, de perder el trabajo, tiene miedo de subir de peso, tiene miedo de perder muchas cosas en su vida, tiene miedo de que se le aparezca la suegra y miles de cosas más. Entonces usted puede ver que ese no es el temor de Dios, el temor natural que conocemos. El temor de Dios se define como el respeto y la reverencia hacia la persona de Dios por quien Él es. Jesús, dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 11, cuando estuvo en la tierra, Jesús era un hombre casi perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia, porque nunca pecó. Y Jesús, estando en la tierra, tuvo que operar y caminar bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y es el principio de la inteligencia. Entonces, si usted necesita caminar día con día y tomar decisiones sabias, usted necesita dirigir a sus hijos, necesita dirigir una familia, necesita administrar y organizar una empresa, un consorcio, algo grande. Entonces usted necesita del temor de Dios, porque el temor de Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría y el principio de la inteligencia. ¿Cómo gobernar una empresa y un consorcio tan grande cuando no puedes ni gobernar tu casa? ¿Cómo poder sacar adelante una población, un país, una empresa grande si tu familia no la sabe sacar adelante? Entonces usted ve que estos principios de la palabra aplican para todos. Y los principios de la Biblia te pueden bendecir y te pueden catapultar y llevarte a la bendición. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús te preparan para vivir en la tierra, pero los principios de Jesús te preparan para entrar al cielo. Así que dile al de tu lado: prepárate.
Entonces entendemos, mucha gente no entiende el temor de Dios, y cuando hablamos de temor de Dios, la gente piensa, hay que tenerle miedo a Dios. Yo le tengo miedo a Dios y por eso Diosito, y yo lo temo, yo le tengo miedo, y por eso yo hago muchas cosas, y por eso vengo y le pido, porque no me quiero ir al infierno. Y no se trata de ese temor, no estamos hablando de ese temor. Por eso le queremos explicar que no es el temor natural, ni es el temor del hombre, ni es el temor religioso que mucha gente tiene, que dice, yo estoy buscando a Dios porque no me quiero ir al infierno. Tú deberías buscar a Dios no porque te vayas a ir al infierno, no. Deberías de buscar a Dios porque lo que Él es, por lo que representa, porque Dios es nuestro Padre, porque anhelamos tener una relación con Él, no porque hay un interés de parte de nuestras vidas. Entonces mucha gente se confunde. Y para los que toman notas, la definición de temor de Dios es la reverencia y es el respeto que nosotros tenemos por su persona. Hoy en día parece que lo menos que la gente hace es tener temor de Dios. Entonces, ¿cómo es que el hombre perdió el temor de Dios? Número uno, Dios nos ha llamado a coexistir desde el tiempo de Adán con diferentes personas. Usted coexiste con una familia, usted visita a su familia en las festividades, en las épocas y en los meses del año que se presta para que usted haga una visita. El día del padre, el día de la madre, el día del niño, la Navidad, usted la pasa con otras personas y coexistimos en este mundo con una diversidad de pensamientos y con mucha gente, con muchísima gente. Nosotros tenemos que convivir. Ahora, el hecho de que usted pueda coexistir o pueda convivir con alguien no quiere decir que usted está de acuerdo con lo que dice y con lo que hace. Entonces, cuando nosotros coexistimos inclusive con una familia que tenemos, con nuestra esposa, si usted es mujer, con el esposo, con los hijos, y hay muchas familias que muchas veces vienen personas de la misma familia a vivir con usted, y ahí es donde se generan los grandes problemas. Y desde el tiempo de Adán, a Adán le tocó coexistir con mucha gente. Cuando usted coexiste con personas, usted puede ver que muchas veces se desarrolla un nivel siguiente llamado tolerancia. Y muchas veces cuando la gente comienza a tolerar cosas, es ahí donde nosotros comenzamos a perder la batalla y se empieza a diluir el concepto de temor de Jehová. La gente ha perdido el temor de Dios. ¿Por qué se ha perdido? Número uno, porque se ha perdido el respeto y la honra a Dios. Cuando usted busca el significado de la palabra honra, usted se va a dar cuenta que lo más importante, la palabra honra quiere decir el valor más alto o la estimación más alta que usted tiene por alguien o por algo. Y hoy la gente está más preocupada de quedarse sin batería en su smartphone que buscar a Dios. Entonces usted puede ver cómo la gente está más preocupada por quedarse sin servicio de datos o sin WhatsApp que quedarse sin conexión directa con el Rey de Reyes. Entonces tenemos que saber que Dios está buscando una generación fiel, una generación leal, una generación en quien invertirse, en quien dar los tesoros del reino. Y la Biblia dice en Malaquías capítulo 1 versos 6 y 7, hay una historia que nos dice y nos cuenta en la Biblia. Y dice: si yo soy vuestro padre y yo soy Dios tu padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha olvidado de darle la honra a Dios y hoy le da honra a otras cosas. Si usted quiere saber qué tanto usted honra a Dios, analice su lista de prioridades y entonces usted sabrá cuáles son las cosas que usted considera más importantes o las cosas en las cuales usted invierte más. Haga una lista de prioridades y ponga número 1, número 2, número 3 y usted va a encontrar rapidito a que usted le rinde más honra. Entonces, cuando encontramos eso y cuando vemos eso, nos hemos dado cuenta que la gente ha perdido el respeto y la honra a Dios. Esto es equivalente muchas veces a no congregarnos. Cuando tú no te congregas, entonces tú no tienes
un principio de honra y respeto por las cosas de Dios, para ti te da lo mismo. Por eso el congregarse es muy importante. Cuando usted se congrega, usted tiene una cita divina con Dios y usted va a oír palabra de Dios, usted va a recibir una impartición de Dios, y en una impartición su vida podría dar un giro. Pero si usted se pierde de esa impartición, entonces usted dice: ¿y cuándo Dios me va a cambiar? ¿Y cuándo Dios me va a transformar? ¿Y cuándo Dios va a hacer algo grande en mí? Pues es que Dios lo quiso hacer esta mañana, pero no te levantaste, no fuiste al servicio. Entonces el no congregarse equivale a no darle honra a Dios. Muchas veces cuando Dios está interesado en ti, te manda personas, te manda líderes, te manda conexiones divinas, te manda conexiones del reino, te manda personas que te dicen: yo estoy interesado en que usted venga y asista a mi casa de paz. Yo estoy interesado en que usted venga a mi discipulado. Te manda mentores del reino. Todos necesitamos un mentor que nos lleve y nos ayude a que seamos desatados a nuestro destino y nuestro propósito en la tierra. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar si no consideramos eso como una ayuda de parte de Dios y que eso trae honra a Dios? La gracia es un regalo inmerecido que Dios ganó. Escuche bien, pero no fue gratis, porque a Jesús le costó su sangre. Jesús pagó en un sacrificio, en algo que ni usted ni yo hubiéramos estado calificados para tomar el lugar de Jesús. Hay gente parada todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo, valorar el sacrificio que Dios hizo, para que cuando el alcoholismo se acerque, lo malo se acerque, las mujeres se acerquen, la corrupción se acerque a ti, los negocios malos o turbios se acerquen, tú puedas decir: por la gracia Dios me da la fuerza y me da el poder para decir: yo no necesito esto y no voy a caer en esto. Entonces ahí sí Dios te da la gracia. Pero la gracia no es para pecar, ni para que usted la use como quiera, ni para andar haciendo lo malo. Mucha gente empezó hinchado de la gracia y hoy está henchido por desgracia. No puede ser. Entonces dile al de tu lado: tenemos que cuidarnos, dile. Entonces ya vimos por qué la gente hoy ha perdido el temor de Dios. ¿Por qué debemos caminar entonces en el temor de Dios? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice que hay un tribunal para todos los cristianos. Ojo, no dice que el tribunal es para todos los que no conocieron a Dios y para todos aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, porque ellos no van a tener ni siquiera la oportunidad de tener un tribunal. Sin embargo, usted y yo, que estamos buscando a Dios y estamos tratando de vivir conforme a sus principios, la Biblia dice que habrá un tribunal donde usted y yo daremos cuenta. Y entonces Dios nos llamará, y a lo mejor estará presente tu mentor por un lado, o a lo mejor tu ministro de red, o a lo mejor tu pastor, y Dios te pedirá cuenta por cada cosa y te dirá: ¿qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Por qué permitiste que se perdieran? ¿Por qué dejaste a tu mujer y no la amaste y no la cuidaste y no cuidaste el valor del matrimonio? ¿Qué hiciste con la empresa que te di? Si eres de algún lugar importante, entonces Él te pedirá cuenta, dice la Biblia, no digo yo, por cada cosa que Dios te dé. Por eso nosotros debemos de caminar en el temor de Dios. Si Dios te dio dones, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? A lo mejor Dios te dio la elocuencia de hablar bien. Ese es un don a lo mejor para ser puesto al servicio de la comunidad. Pero ¿qué vas a hacer con ese don? Al servicio del Señor. Si Dios te dio talentos, es que a mí el Señor me dio una voz privilegiada y yo quiero ser un artista, ¿verdad? Qué bueno si quieres ser artista, pero podías comenzar cantando. Ven a tus clases los sábados, pasa tu proceso legalmente. Hoy la gente lo quiere todo gratis y sin proceso. Y estimado amigo, cuando no pasamos el proceso, la Biblia dice que vamos a caer reprobados, y por eso el hombre cae en las peores cosas, porque lo quiere todo rápido, como microwave, todo rapidito y sin pagar ningún precio. Y eso no puede ser. Entonces necesitamos nosotros saber
que necesitamos regresar a los primeros principios. Si Dios te da dones, te da talentos, te da capacidades, te da grandes llamados, te da un gran propósito. Tú tienes el don de administrar, ponlo a servicio de Dios. Tienes el don de dirigir personas, ponlo a servicio de Dios. Si tienes el don de cantar, ponlo a servicio de Dios. Si tocas un instrumento, ponlo al servicio de Dios. A lo mejor usted es un empresario, a lo mejor usted es una empresaria, una mujer de negocios, un hombre de negocios. No importa que usted sea lo que sea y haga lo que haga, hay un tiempo donde usted también le puede servir a Dios con sus dones y sus talentos y los puede poner al servicio de Él. ¿Y qué es la sabiduría, pastor? La Biblia dice: compra la sabiduría y no la vendas. En el libro de Proverbios, Salmos capítulo 111 verso 10 dice: el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces usted puede ver que la sabiduría es la capacidad correcta de decidir entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad de decidir entre los asuntos de la vida más difíciles. Son las mejores decisiones, la toma de las mejores decisiones, la toma de los mejores consejos. ¿Cómo usted va a poder tomar decisiones tan difíciles? ¿Qué ir? ¿Qué no hacer? ¿Con quién irme? ¿Qué no hacer? Si voy a entrar a este negocio, ¿qué voy a adquirir? ¿Cómo voy a poder prosperar en esta vida? ¿Cómo voy a hacer un patrimonio? Todas esas cosas, si usted no tiene sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría no es conocimiento, porque mucha gente tiene conocimiento y lo único que tiene es eso, conocimiento. La sabiduría proviene del corazón, y la sabiduría es la capacidad y es una alerta que Dios pone dentro de nosotros para poder tomar las mejores decisiones de esta tierra. Entonces hoy en día tenemos un grupo de gente, y tenemos en los gremios diferentes que existen mucha gente que tiene mucho conocimiento pero no tiene sabiduría. Entonces usted puede entender, la Biblia dice en Job capítulo 28 la palabra principio es la palabra origen. Eso quiere decir que donde fluye y empieza la sabiduría es del temor de Jehová. Usted quiere saber cómo criar a sus hijos para que no se le rebelen, tenga temor de Dios, busque a Dios, no deje de congregarse, no deje de asistir a su casa de paz, no deje de asistir a su discipulado, siempre congréguese y busque a Dios. Usted quiere saber cómo poder atender a ese esposo y no perder ese amor, que ese cariño, que ese fuego, que esa pasión no disminuya en todos los matrimonios. Quiere saber cómo sacar una familia adelante y un matrimonio adelante, tenga temor de Dios. Quiere saber cómo sacar su carrera, tenga temor de Dios. Quiere saber cómo hacer negocios y que Dios te prospere y te conecte en diversos rangos, diversos ramos y con diversas empresas, tenga temor de Dios, porque el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia.